Pues que como ya todos sabemos y como pues estamos viviendo en estos momentos, pues estamos frente al coronavirus, estamos frente a una pandemia, estamos frente a una cuarentena que ha hecho que todas las cosas en nuestra sociedad vengan cambiando, ¿sí? Eh, Estamos hablando o sea, de cambios que están afectando al mundo entero, ¿sí? Cambios económicos, cambios en nuestras costumbres, cambios en la salud, en un montón de cosas. eh, Cambios en nuestras costumbres, cambios en toda la sociedad que estamos viviendo que pues no podemos, ¿cómo decirlo? Omitir, ¿cierto? Ya la costumbre que tenemos de usar tapabocas, ya la costumbre que tenemos, digamos, de que cualquier cosa que estamos haciendo y usamos un antibacterial, ¿cierto? Para limpiarnos las manos inmediatamente. Bueno, todo este tipo de cosas que nos han venido afectando y que han venido pues tomando como el control de todas las cosas de nuestro diario vivir, ¿cierto? Y frente a eso pues nos damos cuenta que la iglesia también se ha tenido que venir adaptando a esos cambios que tenemos. Sí, a esos cambios que estamos viviendo, la iglesia se ha tenido que levantar, cambiar sus costumbres para poder también salir adelante, para poder seguir en la brecha. Y, y pues es impresionante ver cómo, pues de un momento a otro de estar todos reunidos los domingos o bueno, los sábados, digamos en el grupo de jóvenes o en los cursos, el discipulado que se venía llevando, pues ahora todo lo tuvimos que traer así, ¿cierto? A hacerlo en línea, a acostumbrarnos a las cosas que estamos haciendo ahora y poder traer todo eso desde la alabanza, ¿cierto? Desde las prédicas, desde las enseñanzas, tenerlo que traer todo aquí, al internet, ¿cierto? A Facebook, otras iglesias estarán usando YouTube. Bueno, cada iglesia está mirando la forma de poderse desarrollar, pero de poder seguir saliendo adelante, pero son cambios que tenemos que aceptar y que tenemos que vencer porque con los cambios no solo se viene una oportunidad de crecimiento, ¿cierto? De expandirnos, sino también se vienen nuevos retos y también se vienen nuevos miedos, perdón. Eh, Hay un meme que hubo un tiempo que se movía mucho, digamos, en el medio cristiano, llamémoslo de esa manera, y era que, que estaba un diablo y un ángel hablando y el diablo decía, gracias al coronavirus todas las iglesias se cerraron. Y el ángel le contestaba como, no, al contrario, gracias al coronavirus se ha abierto una iglesia en cada hogar. ¿Sí? Pero tenemos nuevos retos que también nos debemos enfrentar. Por ejemplo, seamos sinceros, no nos vamos a mentir, todos nos tenemos confianza. Ustedes ya me conocen, yo los conozco. Y vamos a ver cosas como si la gente se dormía en la reunión del domingo, que estábamos todos reunidos. ¿Cuál va a ser la diferencia de ahora estar acá? Que no hay un control, que no hay nadie hablándote, que no hay nadie molestando, que el pastor no te va a decir, dele un codazo a la persona que tiene al lado para que te despiertes, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahorita es más fácil coger el celular y si yo estoy en Facebook mirando la reunión, deslizar el dedo y estar ahora en WhatsApp o estar en YouTube o ponerme a jugar, qué sé yo, Candy Crush en el celular. ¿Cuál va a ser esa diferencia? ¿Cuáles son los retos que tenemos de poder impactar a la iglesia? Porque era muy fácil reunirnos y tener siempre algo diferente, ¿cierto? Una obra de teatro, una danza, algo nuevo, pero aquí muchas de esas cosas ya no se van a poder hacer, ¿sí? Ya no tenemos los medios ni la opción de reunirnos todos a poder hacer algo de este tipo. Tenemos retos como lo que nos acabó de pasar. Dependemos del internet. Si el internet no funciona bien, si el computador no funciona bien, si la cámara de video no funciona bien, pues no vamos a poder tener un espacio en el que la gente se sienta cómoda. Y uno de los mayores retos audiovisuales siempre va a ser, si no hay buen sonido y no hay buen video, la gente se va a cansar y se va a ir sin importar lo que le estén ofreciendo. ¿Sí me hago entender? Entonces lo pongo porque una persona que de pronto nunca ha escuchado el evangelio y le llega una señal y le llega una mala señal, pues no se va a quedar a un directo. ¿Sí? Y son todos estos retos que tenemos que afrontar. Pero también vienen nuevos miedos. Porque si Julián Bonilla no fue capaz de evangelizar a sus amigos cuando los tenía al frente, ¿cuál va a ser la diferencia ahorita de que Julián Bonilla tenga la capacidad ahora de compartir la enseñanza de los miércoles o el devocional o las reuniones de los domingos? ¿Sí?
también son esos retos. Ahora, ¿cómo vamos a evangelizar si ya no tenemos un tú a tú y lo único que tenemos es enviar un mensaje, enviar un WhatsApp, y aún así muchas veces no lo podemos hacer? Pero realmente la pregunta que me surge y que me hacía a mí mismo y que veo cuando hablo con la gente, hablo de todos estos cambios, es el día de mañana, cuando ya tengamos 80, 90, 100 años o la edad que nos permita vivir el Señor, ojalá sean muchos, es cuando nos pregunten, bueno, ¿y tú qué hiciste en esa época? Y vamos a poder responder, no, yo le metí la ficha a la iglesia, yo fui, estuve ahí siempre pendiente, yo no dejé que cayeran las transmisiones, yo evangelizaba esta, o hacía esto, esto, esto. O vamos a hacer como, no, pues yo le daba like y mandaba muchos corazoncitos porque me gustaba mucho la enseñanza, ¿sí? Y cuando nosotros vemos, cuando me puse a mirar un poco cuáles son los retos que ha tenido la iglesia desde su fundación, desde la época de Cristo hasta nuestra época actual. ¿Qué es lo que la iglesia ha tenido que enfrentar durante todo este tiempo y cuáles son los cambios a los que se ha tenido que, pues, que adaptar, ¿cierto? Que luchar, que vencer. Y nosotros primero vemos, digamos, la persecución de la iglesia en el mismo momento en el que la iglesia es fundada por Cristo, ¿cierto? Y Cristo resucitado asciende al cielo. En ese mismo momento la iglesia empieza a ser perseguida. O sea, días, semanas, meses, qué sé yo, y la iglesia empezó a ser perseguida. La iglesia en esa época no tenía templos. La iglesia probablemente las predicaciones y todo eran en las plazas, ¿cierto? Eran en las calles, y las iglesias tuvieron que ser en las casas. No estamos hablando de casas, pues, tu casa gigante y todo, sino de pequeñas casas. Pero la iglesia, ¿qué hizo? A través de esas pequeñas casas, a través de esa dispersión que la persecución le dio, empezó a multiplicarse, y eso fue lo que permitió que la iglesia inicialmente llegara a muchos lugares. También tenemos una época en que el mundo tuvo persecuciones, tuvo guerras, no sé si fue antes o después del oscurantismo, pero digamos la iglesia se tuvo que acostumbrar a que era la iglesia, no era solo iglesia, sino también muchas veces eran colegios. Allí enseñaban matemáticas, sociales, letras, todo este tipo de cosas, historia. Y todas esas iglesias, digamos en Europa, que fue donde sucedió eso, tiempo después fueron colegios, fueron institutos y llegaron a ser universidades, ¿sí? Que fueron fundadas sobre la palabra de Dios y sobre la fe de Cristo, y crecieron. De pronto ya hoy en día serán ateas, de pronto ya hoy en día no existirán, pero en su época se acostumbraron a eso y se desarrollaron. Cuando nosotros hablamos de guerras, hay un testimonio, es del pastor Richard Wurbrand, y él era un judío que junto con su esposa se convirtieron al cristianismo y estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Rumania, ¿cierto? Y alrededor de este país ellos se movieron mucho evangelizando. Se llegó a decir que él era la voz de los mártires, ¿cierto? Y el fundador de la iglesia subterránea. Recibió este nombre porque se reunían muchas veces en lugares, se me olvidó el nombre de esto, pero que eran antibombas, y pues eso siempre es bajo tierra, ¿cierto? Porque era subterránea, porque él iba a los campos de concentración alemanes, ¿cierto? Donde estaban los judíos, y hoy les predicaba allá. Se volvió subterránea porque cuando llegó el ejército ruso, ¿cierto? Que era un ejército despiadado, aún así él tuvo la capacidad de predicarle, pero las Biblias les ponía tapas de revista, les ponía tapas de libros de matemáticas, de un montón de cosas, pero él permitió que la iglesia no se quedara estancada, sino que avanzara. Es más, hubo un momento en su vida cuando lo amenazaron de muerte, le dijeron: si usted no niega a Cristo lo vamos a matar, y la esposa le dice: yo no quiero ser yo no quiero que mi esposo sea un cobarde. Y él le dice: pero si yo digo lo que tengo que decir, tú vas a perder a tu esposo. Y ella le responde: yo prefiero perderlo. Y él se levanta y delante de 4000 personas confiesa a Cristo, dice la historia. Y la iglesia ha tenido que pasar por todo ese tipo de cosas, y hoy estamos 2020 años después de Cristo, estamos aquí y la iglesia sigue, pero ahora tenemos este nuevo reto: cómo vamos a alcanzar a la gente, porque nosotros no sabemos si esto va a durar más o va a durar menos. Nosotros no sabemos si el día de mañana nos dan el aval para volver a nuestras congregaciones, iglesias, templos, ¿sí? Y a las 2 semanas, al mes o a los 2 meses nos vuelven a enviar a cuarentena. ¿Y qué?
¿Qué va a pasar con todo esto? Este es el reto que tiene la iglesia actual y el cual debemos superar. Y por eso yo quiero tocar dos puntos muy corticos, pero es de una persona en la Biblia que impactó mientras él vivió, ¿sí? Y está en el libro de Hechos capítulo 13, un versículo que les quiero leer antes de entrar a lleno. Dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Y de todo este versículo yo quiero que nos enfoquemos en la noche de hoy es: después de servir a su generación conforme al propósito de Dios. Y es cómo la iglesia de hoy en día tiene que servir a su generación y cómo la vamos a servir. Pero para poder entender qué es lo que nosotros debemos hacer, nos tenemos que plantear dos preguntas, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Porque nos debemos primero retar a nosotros mismos para poder servir a esta generación que está viviendo en cuarentena, que está viviendo dentro de una pandemia y que no se sabe cuándo va a acabar esto. ¿Sí? Y el título de hoy es Sirviendo a nuestra generación, y vamos a ver el primer punto. Yo te invito a que ahora abras tu Biblia en el libro de Primero de Samuel capítulo 16. Vamos a estar solo en Primero de Samuel. Solo tenemos un versículo fuera de ahí, pero yo los leo, no se preocupen. Vamos a estudiar todos estos capítulos desde el llamado de David hasta un poquito más adelante. No vamos a estudiar toda la vida, ¿vale? Y el primer punto lo encontramos en Primero de Samuel capítulo 16 versículos 12 en adelante. Y les pongo un poco en contexto qué es lo que pasa aquí en el capítulo 16. Pues resulta que anteriormente, ¿cierto? En capítulos anteriores, Saúl había desobedecido al Señor y el Señor decidió bajar a Saúl del reino, quitarlo del reino, ¿cierto? Quitarle el reino. Él dijo: yo con este hombre ya no voy más, me voy a conseguir un nuevo rey. Él le dice esto a Samuel. Samuel amaba mucho a Saúl, pero Samuel, iniciando el capítulo 16, está llorando por Saúl y llorando por todo esto, y el Señor le dice como: hey Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Yo ya tengo el rey que es conforme a mi corazón y va a reinar, entonces necesito que vayas y lo unjas. Samuel llega a la casa de Isaí, que es donde está, pues, que es el papá de David, ahí estaba. Pero pues como era la costumbre, ¿cierto? Primero el primogénito, valga la redundancia, y de ahí para adelante los que le seguían. Llaman al primero, Samuel lo ve, dice como: uy, no, este hombre es el que va a ser rey, alto, fornido, bueno, etcétera, todas las características. De ahí sale el famoso versículo que dice que Dios no se fija en la apariencia, sino se fija en lo que hay dentro del corazón. Y pasan todos, y todos los que estaban, pues, que yo me imagino que el papá creía que podían ser rey. Y Samuel le pregunta como no hay nadie más, y dice: falta el menor, pero está apacentando las ovejas. Y le dice: llámalo. Y entonces empieza el versículo 12 diciendo: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el primer punto es que David sirvió a su llamado. En estos momentos David fue ungido y fue llamado para ser el nuevo rey de Israel. Pero bueno, para los que no conocen la historia, y pues para los que la conocemos, ya sabemos que no fue que a la semana David fue coronado rey, ni eso fue a los 6 meses, ni eso fue al año. Pasaron muchos años para que David pudiera llegar a ser rey realmente, ¿sí? Pero David siempre se comportó como ya el Señor lo había ungido, ¿sí? David siempre caminó conforme a su llamado. Si nosotros seguimos leyendo los versículos, nos vamos a dar cuenta que David siguió siendo el pastor de las ovejas. O sea, David no se fue a vivir al palacio, David no se fue a vivir ni siquiera cerca al palacio, sino que David siguió su vida común y corriente, pero su corazón y su actitud eran conforme al llamado que el Señor le había dado. ¿Y dónde notamos eso? Pero bueno, Julián, ¿dónde podemos notar que David sí se estaba comportando a su llamado?
Pues la primera vez que podemos ver que David se comportó conforme a su llamado y sirvió, llamémoslo así, ¿cierto? Sirviendo a su generación, lo primero que él tuvo que hacer fue servir a su llamado, fue cuando Goliat estaba amenazando al pueblo de Israel. Y yo quiero que ahora que nos pasemos ahí a la página siguiente en tu Biblia, a 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Dice: David respondió a Saúl. Bueno, empezando, David llegó ahí porque le estaba llevando comida a sus hermanos. Sus tres hermanos mayores ya estaban en ese lugar. Pues eran soldados. Y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y mis amados, según las costumbres en el pueblo de Israel, el rey tenía que ir a la guerra. Y no digo solo costumbres, sino mandamientos y leyes que estipuló el Señor, ¿sí? Que el Señor le dio a Moisés y que aplicaba para este momento específicamente. El rey tenía que ir a la guerra y luchar, y si pues sobrevivía y salía todo bien, pues volver, ¿sí? El rey no se podía quedar en su casa, no se podía quedar en su templo o bueno, donde estuviera, sino que él tenía que ir y ir al frente de la batalla. Y nos damos cuenta que David ya se estaba comportando como un rey en el momento en el que decide luchar contra Sansón. En ese momento él ya se estaba comportando como un rey. David no necesitó un reino. David no necesitó. Es más, los siguientes versículos dicen que a David le ponen la armadura y le dan la espada, y que David no lo puede controlar, o sea que él no estaba acostumbrado a usar eso, y que él se lo quita y él dice como no, esto no, lo único que va a hacer es que sea más incómodo para mí. David no necesitó de eso. David no necesitó de una armadura. David no necesitó que lo coronaran rey. David no necesitó un montón de cosas que de pronto nosotros muchas veces exigimos, que es como, bueno, Señor, si tú me tienes para esto, ¿por qué no me das esto y esto? David no lo hizo. David sabía que él había sido ungido para ser rey y se comportó como un rey. A él no le importó no saber manejar una espada, a él no le importó no tener una armadura o tener un escudo para ir a defenderse. Él sabía que como el Señor ya lo había ungido, él tenía un llamado y el Señor iba a respaldar ese llamado. Él estaba sirviendo a su generación desde el momento en el que él estaba convencido de que así como pudo matar al león y pudo matar al oso, que pues si nos ponemos a pensar es algo supremamente impresionante, él iba a poder matar a Goliat sin importar que midiera 3 metros de alto. Y David no era alto, porque dice la palabra que la persona más alta en esos momentos en el pueblo de Israel era Saúl, y Saúl le tenía miedo a Sansón, ¿sí? Entonces es impresionante ver, mis amados, cómo David hacía todo esto y no le importaba. O sea, cómo él respetó el llamado que el Señor le dio. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a respetar el llamado que el Señor nos dio? Porque es que nuestro llamado no se limita solo a una iglesia física, ¿sí? Y yo sé que puede ser como, Julián, pero es que yo cómo voy a ayudar en una transmisión si yo de pronto era, no sé, yo no sé predicar porque yo era el que tocaba la batería y ni siquiera sé cantar. Julián, pero yo cómo voy a ayudar en una transmisión si, no sé, yo era la persona que hacía el aseo, o que era ujier, o que vendía las empanadas, X y Y, no estoy hablando específicamente de nadie, sino estoy colocando un ejemplo. Mis amados, si no lo podemos hacer cuando menos medios tenemos, no lo vamos a hacer cuando más medios tenemos. Volvemos a lo mismo. Uno de los retos es la gente se duerme, y estoy hablando en general, alrededor del mundo en la Iglesia Universal, se duerme en un culto. ¿Cómo vamos a evitar que eso pase ahora? ¿Sí me hago entender? ¿Realmente nosotros sí estamos siguiendo nuestro llamado aún con esta situación? ¿Realmente nosotros sí estamos valorando la unción que en algún momento el Señor nos dio? Porque es que la unción no sé, de ser pastor no se va a limitar simplemente a predicar. Un pastor es el que cuida sus ovejas,
Así como nosotros nos damos cuenta que Daniel llama, está pendiente, ¿cierto? Pues todo lo que hacemos es ir a él porque él quiere estar pendiente de su iglesia. Pero entonces nosotros, ¿qué? El que fue ungido para ser adorador y no lo está haciendo en estos momentos, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Nosotros no podemos ser como el resto del mundo que se está acostando tarde, se está levantando tarde, no está haciendo nada, porque ahorita pues ya la mayoría está en vacaciones. No, nosotros nos debemos levantar y nos debemos comportar conforme al llamado que el Señor nos dio y debemos buscar las herramientas para hacer que ese llamado salga adelante. Es que a David no le importó no tener un reino. ¿Sí? A nosotros no nos debe importar no tener una iglesia física. A David no le importó no tener una armadura y una espada. A nosotros no nos debe importar si no tenemos los medios necesarios. Igual debemos comportarnos conforme a nuestro llamado. Y la primera pregunta es, ¿tú sí estás valorando la unción que el Señor te dio aún en este tiempo? Porque este tiempo es el de la parábola de los tesoros. De ese que le da 10 monedas y le da 5 monedas y le da una moneda. El día de mañana el Señor nos va a demandar este tiempo y nos va a decir, bueno, ¿y qué hiciste en ese tiempo? Ah, no, Señor, yo lo guardé porque pues no había mucho que hacer, no es que la iglesia no se estaba reuniendo. Nosotros no podemos llegar así. Nosotros debemos ser fieles a nuestro llamado. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que a David no le importó no tener una corona para seguir eh, honrando el llamado del Señor. Más adelante en 1 Samuel capítulo 22 versículo 2, no se preocupen, yo lo leo, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, y la Biblia no lo menciona, pero yo estoy seguro que aquí no mencionan ni mujeres ni niños. Entonces probablemente fue más gente. ¿En qué momento está ocurriendo esto? Cuando Saúl ya decide matar a David, porque tuvo varios intentos de asesinato, ¿cierto? Llamémoslo así. Pero ya cuando dice, no, yo lo mato porque lo mato, y David huye, él huye a una cueva, y los que se enteran primero son sus familiares, y su familia llega ahí para estar con él, pero junto con su familia llegan los afligidos, llegan los endeudados, llegan los que tenían amargura de espíritu, y David se vuelve el jefe de ellos. El primer reino que tuvo David fue toda la gente que era menospreciada. El primer reino que tuvo David fue la gente que estaba totalmente deprimida. Pero aún así David no despreció a esta gente. Fue tanto llamémoslo aquí, hablemos aquí ya políticamente, pero como la inteligencia política que tuvo David en esos momentos siendo rey, aunque no lo era todavía, que tuvo un grupo de espías. Un grupo de espías que estaban pendientes de todo lo que hacía Saúl y Saúl ni se daba cuenta. ¿Sí? Fue tanto que con este grupo de hombres también luchó varias guerras y las ganó. Y más adelante nos va diciendo la palabra que fue de aquí, de donde salieron como las personas en las que más confiaba David. Fue de este punto. Pero David no se paró y le dijo, bueno, Señor, pero es que yo estoy llamado para ser rey y tú me traes a los enfermos. No, mis amados. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo voy a poner, dice la palabra. Y nosotros tenemos que aprender a buscar, y no quiero menospreciar a nadie y de pronto va a sonar feo, pero ustedes me entienden, tenemos que buscar cuáles son los enfermos, cuáles son los amargados, ¿cierto? Cuáles son los endeudados que el Señor ha puesto en nuestro camino y nosotros no los estamos sirviendo con nuestro llamado. Porque yo te aseguro que si David hubiera sido llamado para ser profeta, esta gente no hubiera llegado a él. Pero llegó a él, ¿por qué? Porque él tenía el llamado para ser rey, para ser líder, y aquí fue llamado jefe, ¿sí? Que es también un alto cargo, ¿sí? Usualmente en la palabra nosotros encontramos la palabra jefe y es jefe de la casa, o sea, el hombre de la casa. En este momento él era el hombre que estaba gobernando a toda esta gente, ¿sí? Y mis amados, dejémonos de vainas, ¿sí? Si el llamado de Dios no es lo suficientemente grande para que nosotros lo sirvamos, el llamado de un hombre, pues no va a hacer que nosotros lo sirvamos. ¿A qué quiero ir? Ay, es que pues el pastor a mí no me ha dicho nada, o la gente a mí no me busca. No, tú ya sabes cuál es tu llamado. Ya sé yo cuál es mi llamado. Y si no lo estamos sirviendo, no vamos a hacer nada. ¿Sí? Nosotros debemos buscar cómo
cómo lograr que el llamado realmente que el Señor nos dio lo podamos lograr. Por ejemplo, el Señor a mí me llamó a predicar la palabra, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta, a mí me gusta predicar la palabra, pero pues yo no soy de los que va a predicar de pronto todos los domingos. Pero cuando el Señor a mí me ha dado la oportunidad, digamos, de estar en el seminario como profe y todo esto, yo he aceptado porque es una forma también de predicar la palabra, de enseñar la palabra. A mí lo que más me gusta es poder enseñar la palabra. Y me gusta porque aprendo yo y puedo enseñar a otros. Pero esos han sido los medios en los que lo he hecho. Ahora estamos en este tiempo y pues hay como más la oportunidad de ir predicando, ¿cierto? Daniel pues digamos estos tiempos que ya que estuve en el devocional, cuando tuvimos nuestro tiempo de ayuno, ¿cierto? Y son estos medios que estamos utilizando. Pero no podemos perder nuestro llamado. Porque no pueda predicar ahorita no quiere decir que no voy a poder ayudar a que de pronto pues hacer los directos. O sea, ay, no es que el Señor me llamó a predicar, entonces no voy a hacer nada más. No, pues si no tengo la opción de predicar, un ejemplo, pues busco el medio para hacer otras cosas y pues ahorita estoy apoyando en este sentido. Tenemos que buscar, mis amados, no nos podemos quedar quietos porque no es que el Señor nos vaya a dar mañana cuando nos reunamos una unción a todas y va a entrar el viento arrasador y pues nos van a caer lenguas. No, eso debería pasar en cada uno de nuestros hogares, como le dijo el ángel al diablo. No, al contrario. Gracias al coronavirus se abrió una iglesia en cada hogar. Y ya para terminar, por lo que les decía, son solo 2 puntos. El segundo punto lo encontramos en 1 de Samuel. Ahí nos devolvemos, capítulo 16, versículo 21, que es más adelante de donde estábamos leyendo. Dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuál es el contexto? Es que Saúl empieza a ser atormentado por un espíritu y él le dice, o sea, los soldados le dicen como: hey, conocemos a alguien que toca el arpa, si quieres lo llamamos. Lo mandan llamar. David toca y es ahí donde inicia el versículo 21, ¿cierto? Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho, ¿cierto? Y el segundo punto es: primero vimos que David sirvió a su llamado y ahora vemos que David sirvió a su ministerio, ¿sí? Para poder servir a su generación. ¿Cuál era el ministerio de David? Si nosotros lo podemos ver en la palabra, el ministerio de David era ser un adorador. Era ser una persona, llamémoslo hoy en día, del grupo de alabanza. Él tocaba el arpa. ¿Y cuál es la mayor prueba que tenemos de eso? Pues todos los salmos, la mayoría de los salmos, o sea, el libro de los salmos, la mayoría es escrito por David. David es el compositor. De hecho, David cuando él prepara todo lo del templo, ¿cierto? Que fue construido por Salomón, pero fue planeado todo por David. Él es el que estipula como los horarios de adoración para que siempre haya alabanzas en la casa del Señor. Ese era uno de sus deseos. Y es ver que David era un gran adorador. ¿Y por qué él servía su ministerio y cómo lo podemos ver reflejado acá? Lo primero que nosotros debemos entender de este pasaje es que tanto para los soldados como para el rey, David estaba cumpliendo, era un trabajo. David estaba cumpliendo, era una función, ¿cierto? Llamémoslo, ser el músico personal del rey. A David no lo llamaron para servir en un culto. A David no lo llamaron para ministrar un tiempo de oración. A David lo llamaron era para que tocara, para calmar al rey. Literalmente a David lo contrataron para cumplir una función. Pero era tanto, ¿cómo llamarlo? El servicio que él tenía con su ministerio. Era tanto el amor que él le tenía a su ministerio, que aun cuando él tocaba, físicamente tocaba para el rey, pero su corazón seguía alabando al Señor. Por esa razón es que al final dice: y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Era tanta la unción, era tanto el entendimiento que David tenía de su ministerio, que aún en algo, llamémoslo vano, vil, ¿sí? Como tocarle a un rey,
David tenía la oportunidad de alabar al Señor. Y esto es algo que nosotros podemos tener en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. ¿Realmente nosotros seguimos sirviendo al Señor aún en nuestro diario vivir? ¿Realmente tenemos la capacidad de ser como David, que cuando lo llamaron a trabajar él tuvo la oportunidad de seguir alabando al Señor? Más adelante encontramos, muchos años después, ya siendo David una persona entrada en años, adulta, llamémoslo así, pero ya siendo el rey de todo Israel, traen el arca, recuperan el arca porque la tienen los filisteos, y dice la palabra que él estaba tan feliz que empezó a danzar y se veía su desnudez, ¿sí? Pero que a él no le importó, a él no le importó, y una de sus esposas le dice como: ¿a ti no te importa que te hayan visto como un cualquiera? Y él le responde: no, a mí no me importa, porque si yo no lo hacía para los hombres, yo lo hacía para el Señor. Yo quería demostrar que estaba gozoso, porque para ellos el arca de pacto era la misma presencia del Señor. Aunque David tenía la presencia del Señor en su corazón, era que la presencia había entrado a todo el pueblo, ¿sí? Que ahora todos iban a poder disfrutar de esa presencia si de pronto no la sentían. Así de apegado, así de cercano al corazón de Dios estaba David, que aún su ministerio lo podía manifestar de esa manera. Y mis amados, ahí es cuando nosotros vemos realmente, cuando nosotros hacemos las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, podemos adorar al Señor. Y yo creo que esto es un reto para todo el mundo. Esto no es un reto solo para los que me están escuchando, sino esto viene para mí, desde el pastor hasta la última persona que puede ser nueva. Pero cuando nosotros hacemos cualquier cosa, la hacemos sirviendo al Señor, porque realmente es ahí cuando vamos a demostrar cuál es el corazón que tenemos. A mí me parecía muy bonito leer la vida de David, porque varias veces mencionan que David se la pasaba solo con sus ovejas, y muchas personas mencionan como: no, fue David en este tiempo en el que pudo, ¿cómo decirlo? En el que aprendió a tocar el arpa, en el que aprendió a adorar. Y yo les cuento, digamos, mi trabajo, pues para los que ya lo saben y los que no lo saben sigue siendo el mismo, pero es de bici mensajero, ¿sí? Y, y esto es un trabajo que es totalmente solo. O sea, yo tengo contacto con la persona a la que le recibo, y si me dicen vaya a este punto, vaya a este punto, yo ahí ya duro solo todo el día, ¿sí? Muchas veces hay mucho trabajo, entonces yo duro en mi bici todo el día, yendo, viniendo, pero yo no tengo con quién hablar, tampoco es que yo me ponga a llamar a alguien. Pero ese trabajo, ¿saben qué me ha enseñado a hacer a mí? A orar todo el tiempo. Y yo les soy sincero, yo no era una persona de oración, a mí me costaba orar. A mí me decían como: Julián, vamos a hacer oración a la 1 de la mañana. Y yo: uy, no, re difícil. Bueno, entonces antes del almuerzo: uy, no, súper difícil. Porque aceptémoslo, la oración, no importa el horario, siempre va a ser difícil, porque como se lo dijo el Señor a sus discípulos, la carne es más fuerte, ¿cierto? O sea, el espíritu se puede dormir y la carne la puede dominar, y eso pasa mucho en la oración. Entonces me acostumbré a eso. Me acostumbré y me di cuenta que de pronto en mi trabajo yo no tengo para sorprender a mucha gente, o para decir venga y hablemos, sí, de la palabra del Señor. Pero me he dado cuenta que tengo como esa oportunidad de acercarme al Señor. Y pues les confieso que me ha ayudado mucho, porque a veces el trabajo es difícil, y pues son esos tiempos de oración los que me ayudan a acercarme más al Señor. A veces